La oscura realidad del reclutamiento del CJNG en jóvenes mexicanos. La pregunta de cómo los cárteles de la droga logran integrar a tantos jóvenes a sus estructuras criminales nos lleva a explorar una realidad inquietante que se desarrolla en el corazón de México. Hoy desvelaremos las tácticas y las sombrías verdades que subyacen al reclutamiento de jóvenes por parte del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En este video, nos adentraremos en un análisis revelador que expone cómo, desde el año 2015, el CJNG ha estado llevando a cabo el reclutamiento de jóvenes directamente en la Ciudad de México para trasladarlos a sus campos de entrenamiento ubicados en el estado de Jalisco. Desentrañaremos las metodologías empleadas, las promesas engañosas que utilizan y la brutal realidad que termina por enfrentar esta juventud. El enrolamiento de jóvenes por parte del crimen organizado trasciende la mera problemática de seguridad. Constituye una profunda tragedia humana con repercusiones sociales y económicas de gran calado. Comprender a fondo los mecanismos operativos de estos grupos y los elementos que resultan atractivos para los jóvenes es fundamental para abordar de manera eficaz este flagelo, que lacera el tejido social de nuestra nación. Este fenómeno no solo perpetúa la espiral de violencia, sino que también cercena el futuro de innumerables jóvenes mexicanos, ofreciéndoles un sendero de terror y desolación en lugar de oportunidades y un horizonte de esperanza. A lo largo de este video, examinaremos en detalle las estrategias directas de reclutamiento que el CJNG despliega en la Ciudad de México, la existencia y el modo de funcionamiento de sus campos de entrenamiento en Jalisco, incluyendo testimonios impactantes de quienes han vivido esta experiencia. La marcada contradicción entre la idealización del sueño del narco y la cruenta realidad que deben afrontar los jóvenes reclutas. El papel que desempeña la corrupción y la impunidad como factores que facilitan y perpetúan este ciclo de reclutamiento. Una breve perspectiva histórica que contextualiza el problema, dejando claro que este no es un fenómeno exclusivo de la administración gubernamental actual. Reclutamiento activo en la Ciudad de México. La investigación plasmada en la obra Así nació el diablo, evolución criminal de un pistolero chilango, del periodista Emanuel Gallardo, revela que el cartel Jalisco Nueva Generación no se limita a estrategias de reclutamiento indirectas, como ofertas de empleo engañosas difundidas a través de plataformas digitales. El CJNG también recurre a la figura de reclutadores o enganchadores que operan de manera presencial en los lugares de origen de los jóvenes, incluyendo la metrópoli de la Ciudad de México. Esta táctica de reclutamiento directo evidencia una sofisticación y una considerable extensión de la red delictiva, que busca de manera proactiva sumar jóvenes a sus filas en zonas urbanas con alta densidad poblacional. La Ciudad de México, con su vasta población juvenil y las disparidades socioeconómicas existentes en diversos sectores, se convierte en un terreno fértil para estas operaciones de captación. Los reclutadores podrían operar en barrios marginalizados, cerca de escuelas con altos índices de deserción o en entornos donde la falta de oportunidades laborales es palpable. Los campos de entrenamiento en Jalisco, semilleros de violencia. La exhaustiva investigación de Gallardo confirma la existencia de campos de entrenamiento del CJNG en territorio jalisciense desde al menos el año 2015. Estos emplazamientos, como el mencionado Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, funcionan como centros de adoctrinamiento y capacitación intensiva destinados a transformar a jóvenes en individuos capaces de ejercer violencia extrema. Algunos jóvenes se unen de manera consciente, seducidos por la promesa de jugosos sueldos que rondan los 16,000 pesos mensuales, una suma considerablemente superior a la que podrían aspirar en empleos convencionales. Esta ilusión de estabilidad económica y la perspectiva de poder corromper a las autoridades para obtener impunidad se erigen como poderosos alicientes para jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Este fenómeno se ve lamentablemente alimentado por la idealización y glorificación del narcotráfico presente en ciertas expresiones de la cultura popular, como los llamados corridos tumbados. El libro detalla el caso paradigmático de Mauricio Illam, conocido como el Mavicho, quien estableció contacto con integrantes del CJNG en la colonia Moctezuma de la Ciudad de México y posteriormente fue trasladado a un rancho ubicado en las proximidades de Puerto Vallarta, Jalisco. En este lugar, recibió un entrenamiento riguroso durante un periodo de 10 meses, impartido por individuos con experiencia como exguerrilleros colombianos. Durante este tiempo, aprendió el manejo de diversas armas de fuego, tácticas de emboscada y otras habilidades esenciales para operar dentro de una organización criminal de esta envergadura. El Mavicho eventualmente completó su formación y se consolidó como un pistolero de élite, llegando a ser el autor material del trágico asesinato de 2 ciudadanos israelíes en Plaza Arts, en la Ciudad de México, en el año 2019. La mera existencia de estos campos de entrenamiento pone de manifiesto la inversión metódica que el CJNG realiza en la formación de sus nuevos integrantes, moldeándolos en individuos capaces de perpetrar actos de violencia de una brutalidad extrema.
En estos campos, la disciplina impuesta es férrea, y se inculca una ideología de lealtad ciega al cártel y obediencia absoluta a sus líderes. La vida cotidiana se centra en el entrenamiento físico y el adiestramiento en el uso de armamento, además de una indoctrinación que busca desensibilizar a los jóvenes ante la violencia y la pérdida de vidas humanas. El desvanecimiento del sueño, la cruel realidad del narcotráfico, la expectativa de una existencia colmada de lujos y poder, una imagen recurrentemente idealizada en series de televisión y en los narcocorridos, se desmorona de manera abrupta al cruzar las puertas de estos campos de entrenamiento. Ese sueño de narcotraficante, ese sueño de narcorrido se derrumbó cuando abrieron las puertas del rancho, donde se topó con por lo menos 20 secuestrados. Relata el periodista Gallardo, citando el testimonio directo de El Mavicho. La realidad que enfrentan estos jóvenes es cruda y distante de cualquier narrativa glamorosa, exponiéndolos a escenas de violencia explícita y a un proceso de deshumanización acelerado. Relatos como el de El Mavicho abren una ventana a un infierno donde la vida humana tiene un valor ínfimo y la violencia se erige como una constante ineludible. Gallardo subraya que numerosas composiciones musicales ya abordan la deshumanización que sufren los integrantes de estos grupos, quienes llegan al punto de quitar vidas sin experimentar remordimiento alguno, incluso perdiendo la capacidad de recordar los rostros de sus víctimas en sus sueños. Esta progresiva pérdida de empatía y la normalización de la violencia son consecuencias directas del ambiente opresivo y brutal que se vive en estos centros de adiestramiento. El impacto psicológico en estos jóvenes es devastador, marcándolos de por vida con traumas y una visión distorsionada de la realidad. Corrupción e impunidad, el sustrato del reclutamiento. Emmanuel Gallardo describe con detalle la manera en que la corrupción e impunidad imperantes dentro del sistema judicial desempeñan un papel fundamental en la transformación de delincuentes comunes en miembros activos de cárteles de la droga como el CJNG. El caso específico de El Mavicho, quien recurrió al pago de un soborno de 20,000 pesos tras verse involucrado en un intento de robo fallido para evitar su encarcelamiento, ilustra de forma elocuente cómo actos de corrupción a pequeña escala pueden tener consecuencias trágicas y de largo alcance. Este acto de corrupción no solo le permitió evadir la justicia en ese momento, sino que también propició que un delincuente común, presionado por la creciente violencia entre grupos rivales, terminara por enrolarse en las filas del crimen organizado. Gallardo enfatiza que la corrupción y la impunidad tienen un efecto pernicioso y letal en la juventud mexicana, al ofrecer una vía de escape de las consecuencias legales de sus actos y, paradójicamente, facilitar su acceso a las estructuras del crimen organizado. Esta falta de consecuencias efectivas para delitos menores crea un clima de permisividad y desconfianza en las instituciones que los cárteles aprovechan hábilmente para reclutar individuos que ya han cruzado la línea divisoria de la legalidad. La corrupción se manifiesta en diversos niveles, desde sobornos a funcionarios de bajo rango hasta la infiltración de las altas esferas del poder, creando un sistema que protege y facilita las operaciones del crimen organizado, incluyendo el reclutamiento de jóvenes. Una perspectiva histórica imprescindible. Resulta crucial señalar que este grave problema del reclutamiento de jóvenes y la existencia de campos de entrenamiento clandestinos no constituyen fenómenos recientes o exclusivos de la actual administración gubernamental. Gallardo realiza una crítica incisiva hacia figuras políticas de administraciones previas, mencionando implícitamente a gobiernos emanados del PAN, PRI y PRD, que en el presente manifiestan indignación ante esta problemática, cuando fueron precisamente durante sus mandatos cuando se permitió el crecimiento, la expansión y la proliferación de estos centros de adiestramiento. La llamada guerra contra el narcotráfico que se implementó durante el gobierno de Felipe Calderón es señalada como un periodo en el que, lejos de erradicarse, estos lugares se multiplicaron y reprodujeron a lo largo del territorio nacional. Gallardo menciona el testimonio de una de sus fuentes en el estado de Michoacán, quien incluso le ofreció la posibilidad de visitar un campo de entrenamiento perteneciente a la organización criminal de la familia michoacana, evidenciando que esta problemática tiene raíces profundas y se ha extendido a lo largo de varios sexenios. El periodista trae a la memoria las masacres ocurridas en San Fernando, Villa de Salvarcar, Allende y Apatzingán, señalando la notable ausencia de una indignación similar por parte de estos mismos políticos en aquel entonces. La pregunta fundamental que plantea Gallardo es qué acciones concretas se están llevando a cabo en la administración actual para abordar de manera efectiva esta problemática que se ha perpetuado a lo largo de más de 2 décadas. Es pertinente recordar que, durante el periodo en que El Mavicho fue reclutado por el CJNG, los gobiernos en turno eran encabezados por Miguel Ángel Mancera, PRD, en la Ciudad de México y Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano, en el estado de Jalisco. Esta perspectiva histórica nos obliga a reconocer la complejidad y la continuidad de este problema, evitando simplificaciones y atribuciones exclusivas a un solo periodo de gobierno. Resumen y conclusiones.
En síntesis, la investigación revela una realidad profundamente preocupante donde el CJNG despliega estrategias activas de reclutamiento de jóvenes en la Ciudad de México, atrayéndolos con promesas ilusorias de riqueza y poder para posteriormente someterlos a un entrenamiento brutal y deshumanizante en campos clandestinos ubicados en el estado de Jalisco. La imagen idealizada del sueño del narco se desvanece rápidamente al confrontarse con la violencia extrema y la pérdida de toda humanidad. Factores sistémicos como la corrupción e impunidad presentes en el sistema judicial facilitan de manera significativa este proceso perverso, permitiendo que delincuentes comunes se conviertan en carne de cañón para las filas de crimen organizado. Es crucial tener presente que este no es un problema de reciente data, sino una dolorosa consecuencia de la violencia y la persistente falta de oportunidades que han marcado la historia reciente de México. Abordar esta problemática requiere de una estrategia integral que ataque las causas profundas, fortalezca las instituciones de justicia y ofrezca alternativas reales y esperanzadoras para los jóvenes. Si la información presentada en este video te ha resultado relevante e informativa, te extendemos una cordial invitación a suscribirte a nuestro canal para continuar explorando temas cruciales que nos permiten comprender mejor la compleja realidad social y política de México. Te animamos a compartir tus comentarios y preguntas en la sección que encontrarás debajo de este video. Nos interesa conocer tu opinión sobre esta grave situación y tus ideas sobre posibles soluciones para proteger a los jóvenes de este flagelo del reclutamiento. Finalmente, te pedimos que compartas este video con tus contactos, amigos y familiares, para que un mayor número de personas puedan conocer esta oscura realidad que afecta a nuestra sociedad. Tu participación activa es fundamental para generar conciencia y fomentar una discusión informada sobre este tema de vital importancia para el futuro de nuestro país. Agradecemos sinceramente tu atención y el tiempo que has dedicado a ver este video. Esperamos que la información compartida haya sido de tu interés y utilidad. Hasta la próxima. El País hecho noticia, periódicos y noticias de México, Pernomex.